Hola a todos, bienvenidos a una nueva charla de la Real Federación de Golf de Madrid. Hoy estoy acompañado por Gonzalo Fernández Castaño, nuevo presidente del Comité de Profesionales de la Real Federación de Golf de Madrid. Hola Gonzalo, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, Ignacio. Bueno, pues tenemos esta charla un poco para que, lo primero, para darte un poco la bienvenida de manera oficial y sobre todo que la gente conozca que ahora vas a tener también un poco ese papel, que no significa que vayamos a dejar de verte jugar, porque no, porque eso, por lo menos desde luego el circuito de Madrid seguro, pero queremos saber un poco cómo han ido estos primeros días, barra semanas, barra incluso un par de meses que llevas ya ejerciendo estas funciones, si te vas adaptando un poco a esta vida de presidente de comité. Bueno, tú sabes que a mí el tema político siempre me ha encantado, con lo cual estar en estar en los comités, desde luego es un orgullo sobre todo que Begoña Zamorano haya confiado en mí para esta tarea, porque creo además, si mal no recuerdo, que soy el primer profesional que está a cargo, o sea, el primer jugador profesional que está a cargo del comité de profesionales. Al final es un orgullo, pero también es una responsabilidad. Los estándares están muy altos. He tenido unos predecesores que han hecho grandes cosas por el golf profesional madrileño y bueno, pues mi tarea es de alguna forma intentar mejorar lo ya conseguido, que no va a ser fácil. Y además te diría, en un comité que puede que sea de los más importantes en lo que una federación de golf respecta, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, el profesional no deja de ser pues esa persona que no solo compite, pero sobre todo a efectos de club, es el que se dedica a la enseñanza, en que se dedica a formar a esos federados, a ese aficionado al golf. Y bueno, ese vínculo de alguna forma, esa persona que está en continuo contacto con el cliente, que al fin y al cabo pues es el federado, el jugador de golf. Así que tenemos una responsabilidad grande como profesionales de golf, pero bueno, también somos unos privilegiados, ¿no? Yo creo que el hecho de poder dedicarnos a lo que más nos gusta, que es nuestra pasión, que es el golf, es un auténtico lujo. Sí, sobre todo esto que has dicho yo creo que más de una vez y también lo que te lleva un poco a tomar este cargo es lo que hemos hablado otras veces de devolver un poco todo, a lo mejor en gran parte el golf te ha dado mucho, tú le has dado mucho al golf, pero también un poco esa parte ahora de mayor responsabilidad con otros profesionales, con jóvenes profesionales también un poco, que puedan tener un poco las mismas oportunidades o más incluso de las que tú tuviste. Sí, al final, obviamente, el colectivo de jugadores profesionales es muy diverso, ¿no? En tanto en cuanto, como dices, hay jugadores jóvenes, hay jugadores seniors, hay jugadores que se dedican a la competición, hay otros que se dedican exclusivamente a la enseñanza, hay otros que se dedican a la gestión. Entonces, al final es un colectivo, como te digo, muy diverso y de alguna forma pues a mí me gustaría abarcar, bueno, pues a todo el colectivo, unificarlo y bueno, y que trabajemos todos en la misma dirección, que al final nosotros como federación de alguna forma es que crezca el golf, crear afición y que aumente el número de federados. ¿Tienes marcadas, antes de entrar un poco en detalle de cuál va a ser un poco más, en qué vas a hacer más hincapié, tienes marcadas un poco las líneas rojas de tu mandato, por decirlo así de alguna manera, de en qué cosas quieres hacer más hincapié y ahora las explicamos un poco en detalle? En líneas rojas me suena como a cosas que no quiero pasar para mal, pero es desde luego lo que tenemos muy claro son los objetivos. Es verdad que partimos de una base muy buena. Bueno, pues hemos tenido la suerte en la Federación de Madrid de tener, bueno, pues un gran presidente con Nacho Guerras, pero sobre todo hemos tenido gente que lo ha dado todo en este comité de profesionales, ¿no? Pues empezando por mi predecesor, por Miguel Irisarri, luego anteriormente creo que estuvo Carlos Marín, Vicente Salgado, no nos podemos olvidar, por supuesto, del gran Marcelino Bartolomé, que fue el gran impulsor del circuito de Madrid. Es verdad que en Madrid tenemos, sin duda alguna, probablemente el circuito territorial mejor de España, no cabe ninguna duda de eso.
Y bueno, y eso simplemente hay que cuidarlo y seguir mejorándolo en la medida de lo posible. Pero sí es verdad que a mí, mi gran objetivo de estos 4 años es enfocarme mucho en la formación. Creo que somos 411 profesionales ahora mismo, si mal no recuerdo, en la Federación de Madrid. Pero los que se dedican exclusivamente a competir son pocos. Es verdad que todos tenemos alma de jugadores, porque muchos de todos esos profesores pues se han dedicado en algún momento a su competición, y todos tenemos ese alma y esas ganas de seguir compitiendo. Pero al fin y al cabo nos dedicamos a la formación, a formar, y yo creo que es importante que la federación invierta en la formación, en esa formación integral de los profesionales. Entonces, bueno, el comité, el comité, ¿no?, los vocales que he conformado y demás, pues vamos a hacer mucho hincapié en el tema de formación, y como digo, una formación integral. Y bueno, ese sería, te diría, a lo mejor mi gran objetivo, cuidar lo que ya tenemos, que es un circuito maravilloso, y centrarme muy mucho en la formación. Perfecto, pues si quieres empezamos precisamente por ese circuito del que ya estamos no cansados, porque es un lujo poder decirlo y un orgullo decir que tenemos el mejor circuito territorial de España, y así lo reconocen no solo los propios federados madrileños o los propios profesionales madrileños, sino que en toda España. Así que cuéntanos un poco qué ideas tienes un poco para el circuito, obviamente mantener la esencia, pero seguro que querrás darle algún toque por dónde van a ir un poco los tiros de Gonzalo Fernández Castaño en este circuito. Bueno, tal es así que, como dices, que nuestro circuito al final es la envidia. Prueba de ello es que hay muchas territoriales que nos piden, oye, de qué forma podemos participar. Hay muchos jugadores, bueno, de federaciones territoriales colindantes que quieren jugar, y bueno, hacemos siempre todo lo posible para acomodarles, porque, bueno, porque al final también es un privilegio, ¿no?, que vengan jugadores de otras federaciones con los que te puedas medir. Pero bueno, yo creo que que es así a grandes rasgos, el circuito va a continuar como hasta la fecha, ¿no? La verdad es que Miguel introdujo, yo creo que pruebas diferentes en estos últimos años, como han sido las pruebas de dobles, que yo creo que son divertidas, son entretenidas y son, por supuesto, diferentes. Este año vamos a tener una gran novedad de la que hablaremos. Vamos a empezar con una No, no prueba te virtual. lances, no te lances, déjame el orden. O sea, vamos por orden. La Pero gran bueno, te novedad diría, ahora la contamos. sobre todo, yo creo que me gustaría hacer esa final del circuito un poco más exclusiva, es decir, hacerla un poco más reducida, limitarlo a bajarlo de los antiguos 40 mejores a los 30, un poco pues haciendo también esa equivalencia como hacen en el PGA Tour con el Tour Championship. Va a haber un premio para el ganador del circuito, que era una cosa que se había perdido en los últimos años, Sí. como va a ser una subvención para que puedan jugar, para que se puedan sufragar la inscripción de la escuela del DP World Tour, aquel que la quiere jugar. Y luego, bueno, va a haber un ranking senior paralelo. No nos tenemos que olvidar de los jugadores senior. Y entonces va a haber, aparte del ranking regular, el ranking absoluto, entre comillas, de profesionales, va a haber un ranking paralelo senior, que, por cierto, también tendrá un premio al final del año para ese ganador del circuito, y bueno, que también será pues sufragar esos gastos para la escuela del Legends Tour, y en el caso que, bueno, de que ese jugador ya tenga categoría del Legends Tour y demás, pues bueno, pues le daremos una subvención para que juegue el Campeonato de España Senior o similar. Pero bueno, al final yo creo que así el gran cambio va a ser esa reducción en cuanto al número de plazas de la final, pero sobre todo y más importante, pues ese ranking paralelo para los jugadores senior y super senior, y esos premios para los ganadores de ambos rankings. Sí, porque desde luego los jugadores senior, si mal no tengo entendido, el año pasado participaron más de 40 en el circuito, y
más de 15, creo que eran 17 exactamente, los que se clasificaron para la final, o por lo menos cumplían los requisitos para jugar la final. O sea que es un número importante dentro de esos 40, pues eso, casi, pues eso, más del 40% eran jugadores senior. O sea que es un núcleo importante de jugadores a los que precisamente tú decías que hay que quizás cuidar algo más, ¿no? Sin duda, sin duda. A los que nos abrieron el camino hay que cuidarlos y por eso creemos que, bueno, este ranking senior, que es una cosa que venían demandando desde hace años, pues yo creo que era lo justo hacerlo. También vamos a mejorar ese circuito, perdón, el Campeonato de Madrid Senior, que actualmente se jugaba en un único día, una sola vuelta. Este año 2025 va a ser un campeonato de 2 días donde habrá mayores premios y demás. Y luego es verdad que ha abierto cierto run, porque aquí las noticias vuelan y bueno, algunos se quejaban de que al reducir las plazas de la final pues iba a haber menos jugadores seniors, pero no va a ser así. De hecho, lo que vamos a hacer es que de esos 30 va a haber un mínimo de 6 jugadores seniors. Si no se clasifican en ese top 30, pues lo que haremos es que cogeremos los 3 mejores seniors del ranking regular y los 3 mejores seniors de su propio ranking, porque van a ser ranking independientes con puntuaciones independientes, con lo cual nos aseguraremos muy mucho de que como mínimo haya 6 seniors en esa final del circuito. Bueno, pues seguro que los N están contentos escuchándote. Yo, antes de anunciar la gran novedad del circuito con lo que vamos a arrancar, tengo dos preguntas. Una es, has dicho que eres el primer, si mal no recuerdas, el primer jugador profesional que es presidente del comité. Y es lícito que el jugador, que el presidente del comité de profesionales pueda ganar alguna prueba, porque tú el año pasado ganaste alguna prueba del circuito de Madrid. Entonces, ¿vas a jugar? ¿No vas a jugar? ¿Qué vas a hacer? Bueno, a mí obviamente el circuito de Madrid me divierte mucho desde que volví de mi aventura americana del 2020, pues he intentado jugar eh, el mayor número de pruebas posibles. Es verdad que cada vez obviamente viajo menos y ahora tengo más oportunidades de jugarlas. Así que no sé si lícito, pero bueno, ya sabes que aquí en el circuito de Madrid se gana o se pierde en función de lo que hace Pedro Oriol. O sea, no depende. Y exacto, esa era la segunda pregunta, que si ibas a tomar alguna medida con Pedro Oriol, porque claro, el año pasado no es que dominara, es que parecía el circuito de su casa. Entonces, ¿se va a limitar el número de pruebas que pueda jugar Pedro o qué se va a hacer con él? O sea, desde luego, habrá que tomar medidas, pero nada, pero bueno, yo creo que tener a jugadores de la talla de Pedro Oriol, jugador que ha competido en circuitos internacionales durante muchos años, es un auténtico lujo, como también es un auténtico lujo pues tener a jugadores ocasionalmente, porque es verdad que no vienen siempre, pues Como como Alex, son como Alex del Sebas. Rey, Sebastián García, Luis Masabeu, me imagino, que este año pues también competirá en alguna prueba. No sé si veremos a Eugenio Chacarra, porque como sabéis, él está afincado en Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que tener que ese tipo de jugadores que puedan venir los lunes, pues siempre aporta mucho valor y para esos jugadores a lo mejor más jóvenes o que están empezando el tener esa oportunidad de medirse pues con jugadores de talla internacional, pues es un auténtico lujo. Como es un auténtico lujo poder compartir partido con Santi Luna o Miguel Ángel Martín o incluso Antonio Garrido, que tiene mérito con más de 80 años, pues viene a jugar los lunes. Entonces yo creo que hay una amalgama de jugadores bueno, que son, como quien dice, parte activa del circuito desde hace muchos años y bueno, es desde luego los lunes no cabe duda que son días de encuentro y de buen rollo bueno, y de competición también, porque al final como buenos profesionales nos encanta competir y una vez que salimos al campo o sea, no nos gusta que nos gane nadie. Pero al final los lunes son, bueno, pues los días de los profesionales de Madrid. Bueno, y jugadoras también, porque eso hay que recordarlo, que es un circuito que está permitido, o sea, bueno, que está permitido, que me refiero que son para profesionales, hombres, mujeres, y de hecho el año pasado, por ejemplo, hemos hablado mucho de Blanca Fernández, que perdón, esta semana está haciendo su debut en el LED, y que el año pasado ganó dos pruebas, una el dobles y una prueba individual, pero como no cumplía el mínimo de torneos para jugar la final, no pudo jugarla, pero bueno, que también es un lujo una jugadora que acaba de salir de la cantera y que le ha dado tanto a
a la Federación de Madrid ganando 7 Inters, pues que luego llegue y también pueda competir con los mejores profesionales masculinos, pues bueno, a ella seguro que también le ayuda para poder sacar esa tarjeta del LED, el curtirse contra jugadores de la talla, como decías, de Pedro los lunes. Sin duda. A las chicas, bueno, cada vez vemos más chicas en el circuito y además son piezas muy codiciadas, sobre todo en los campeonatos de dobles, que como sabes hay varios y el poder jugar con Blanca, que es una parte de una jugadora estupenda, es una pegadora larguísima y bueno, el hecho de que salga un poquito más adelante y poder usar sus drives es un auténtico lujo. Entonces, como te digo, son muy codiciadas las mujeres profesionales, especialmente las pruebas de dobles. Pero sí, como dices, yo creo que al final hemos conseguido, especialmente desde que se tomó la gran decisión de cambiar las barras de salida para los senior y super senior, al final hemos conseguido hacer un circuito que yo creo en el que todo el mundo se divierte, en el que es competitivo, en que tan pronto te puede estar ganando un senior, como te puede estar ganando una chica, como te puede estar ganando un profesional absoluto, vamos a llamarlo así, con lo cual al final hemos conseguido pues eso, que los lunes sean días divertidos, pero sobre todo de mucha competitividad. Bueno, pues vamos, yo creo que podemos anunciar ya, porque es que si esta semana se está jugando el Leaf de noche, yo creo que nosotros tenemos que anunciar que el circuito de Madrid vuelve dentro de unas semanas con una prueba muy especial, que no va a ser de noche, pero sí va a ser diferente a lo que la gente está acostumbrada. ¿Qué es esto del e-golf? Pues mira, yo creo que todos estamos ya relacionados con el e-golf o familiarizados y si no estamos familiarizados, pues hay que familiarizarse porque esto ya es imparable, ¿no? Esto ha sido una idea de Begoña, me encantaría echarme yo flores y decir que ha sido mía, pero no, ha sido una idea de Begoña Zamorano, que es que la primera prueba del circuito o el torneo inaugural, curiosamente no va a puntuar para el circuito, pero bueno, nuestro primer lunes se va a disputar en el Centro Nacional y va a ser una prueba en la que vamos a jugar, pues bueno, el Shot Tracer, que todos conocemos, el famoso Shot Tracer, pues esa va a ser nuestra primera prueba. ¿Por qué no va a puntuar? Porque es verdad que en el Shot Tracer, el otro día fui a probarlo y, bueno, para los que no lo conozcan, no se patea como tal, ¿no? Entonces, cuando estás en el green, lo tienes que solucionar como con un approach, ¿no? La diana o el objetivo es más grande o más pequeño, según cuán lejos o cerca la hayas dejado del hoyo. Y entonces, cuando vi el formato no me pareció bien el hecho de que no se pueda patear. Imagínate un pobre que tenga jips de approach, pues a lo mejor no acaba esa prueba El virtual. que tenga jips de pad, a lo mejor es la única prueba que gana. Puede ser. Entonces hemos decidido que va a ser una prueba bueno, en la que habrá premio económico, tendrá un montante económico como todas, pero no puntuará para el circuito, pero igualmente va a ser la prueba inaugural. Puntuará, eso sí, como prueba jugada de cara al mínimo de torneos para poder jugar la final. Y bueno, y al final va a ser un lunes de Se dará bienvenida. en directo, por cierto, se dará en directo a través del YouTube de la Federación. Se va a hacer ahí una retransmisión un poco diferente, divertida. Bueno, va a estar muy bien. Para quien quiera verlo y ya no solo acercarse al Centro Nacional, sino verlo desde casa, es una iniciativa que, bueno, puede quedar divertida. Yo creo que es una iniciativa divertida, pero sobre todo al final estamos dándole un poco visibilidad, bueno, pues a ese golf virtual, a ese golf indoor, a ese golf, bueno, tecnológico que como digo, es imparable y nos guste más o menos, bueno, nos vamos a tener que familiarizar con él porque es el futuro y el futuro, menos que canta un año, que Está aquí. un año lo tienes, está ahí. Exacto. Bueno, Gonzalo, hemos hablado ya del circuito, de los seniors, que son dos partes fundamentales de tu mandato. Vamos a pasar, yo creo, al eje principal, que lo has dicho tú antes, que es el tema de la educación, la formación, porque va a haber muchas novedades. Se habló mucho a finales del año pasado de esa charla con Eduardo Molinari, de la que todo el mundo salió encantado y que le pareció lo máximo aprender de un jugador como él y sobre todo un vicecapitán de Ryder, un loco de las estadísticas como Eduardo, y que fue todo un éxito para los que pudieron asistir. ¿Qué más cosas va a haber relacionadas con formación? Y sobre todo que nos cuentes un poco esas novedades y por dónde van a ir un poco los tiros de
este 2025 e incluso un poco más adelante, si quieres. Bueno, por un lado, como te he dicho, yo creo que al final del núcleo de los profesionales madrileños, pues yo creo que seguramente más del 95% se dediquen a la enseñanza, ¿no? Y aunque no se dediquen a la enseñanza, yo creo que es como profesional en sí mismo, yo creo que la formación y esa mejora continua es importante porque al final, a nivel motivacional, yo creo que para uno mismo es bueno el saber que estás creciendo, que te estás formando, que estás mejorando y sobre todo es que esa mejora en formación al final va a redundar en tus alumnos. Y de alguna forma, pues al final eso va a redundar en el federado de a pie, en el que paga la licencia y demás. Con lo cual, yo creo que es un win-win, como llaman. Entonces, como te digo, yo creo que estos últimos años se han hecho muchas cosas en lo referente al circuito, pero bueno, la formación estaba dejada un poco de lado. Miguel Irizarry tuvo esa fantástica idea de traer a Eduardo Molinari el año pasado. Yo le ayudé en la medida de lo posible y bueno, como dices, nos dio una auténtica masterclass de la importancia del análisis estadístico y cómo aplicarlo no solo a la competición, sino a los entrenamientos, a la planificación. Y fue un auténtico éxito. Entonces, a mí me gustaría, sin duda, hacer pues más clases maestras o masterclass o de ese tipo. Es verdad que, bueno, el presupuesto que tenemos es limitado y, oye, a lo mejor no te puedes permitir traerte, o sí, te puedes permitir traer un Molinari todos los años, pero a lo mejor solamente puedes traer uno. Entonces, bueno, es verdad que en el comité, el comité que hemos creado, pues lo hemos hecho muy enfocado a la formación. Entonces me he traído, yo creo, o se han unido al equipo, bueno, pues obviamente grandes profesionales. Uno de ellos ya lleva muchos años en el comité, que es don Santiago Luna, toda una eminencia del golf madrileño, que se dedica, bueno, que se ha dedicado, como bien sabéis, durante muchos años a la competición y ahora, bueno, pues a pesar de seguir jugando en el Legends Tour, pero también a través de la academia, Monmaster y demás, pues lleva involucrado también en la docencia durante ya mucho tiempo. Y luego, para mi gusto, a dos probablemente de los mejores profesores que hay en Madrid, David Castillo y Alejandro Ramos. Entonces, el perfil que he buscado es, obviamente, pues tenemos un perfil de jugadores, entre comillas, con Santi y conmigo, que podemos aportar nuestro granito de arena, sobre todo de cara al circuito y demás, pero es un perfil muy centrado en este tema docente y de formación y educativo, ¿no? Entonces, como os digo, aparte de estas masterclass y demás, pues nos gustaría pues hacer a lo mejor cosas también virtuales, que podamos hacer charlas en remoto, debates, mesas redondas, pero que al final a mí mi gran objetivo es que pues muchos lunes tenemos el circuito de Madrid donde competimos, pero hay otros lunes que no tenemos nada. Entonces, a lo mejor esos lunes, pues hacer esas, como te digo, esos debates, mesas redondas, charlas, y como digo, una formación integral, que no solo sea en aspectos técnicos, puede ser desde cómo saber comunicar mejor, a cómo gestionar un equipo. Yo creo que son muchas las las competencias que ha de ser capaz de dominar un profesional y vamos a intentar tocar todas las posibles. Obviamente nunca puedes abarcar todo el abanico porque es casi infinito. Pero entonces lo que sí me gustaría, lo que estamos haciendo es desarrollar una pequeña encuesta para nuestros profesionales, bueno, para ver un poco dónde están, y qué necesitan, ¿no? Cómo podemos ayudarles y luego, bueno, pues haremos una encuesta al final para ver, pues, dónde estamos después de estos 4 años, si hemos mejorado, si no, y bueno, y aprender un poco, pues de cara a los próximos, es que ojalá haya muchos más, pero como te digo, mi gran enfoque va a ser en ese tema, el tema de la formación. ¿No? Y desde luego que bien rodeados, o sea, los nombres que has dado, aparte de Santi Luna, que obviamente
para quien no le conozca está tardando y si está metido en el mundo del golf tiene que conocerle, pero gente como David Castillo o Alejandro Ramos, si miramos a jugadores y jugadoras de los circuitos profesionales y de los circuitos de los grandes amateurs del futuro, varios han pasado por esas manos, o sea que no precisamente, o sea, son buenos nombres que los que acabas de mencionar. Desde luego, son muy buenos en lo suyo. Bueno, pues el caso de Alejandro, te diría que es probablemente de los mejores en España en lo que a escuelas infantiles respecta. Tiene el ejemplo, bueno, pues no quiero dar nombres, pero bueno, el ejemplo de las Ya los hermanas. doy yo, si quieres, para que quede un poco más. O sea, ya podemos decir de la saga de la revuelta, por ejemplo. Por ejemplo, No es mala saga. no es mala saga, David Castillo, que ha trabajado, pues, bueno, y trabaja con muchos profesionales. No lo sé, y bueno, por supuesto Santi, y estamos ahí con otro cuarto nombre que se está haciendo de rogar, pero Uy, como diga que sí, eso va a ser ya el no va más. Vamos a tener ahí el Dream Team de Galácticos al frente de este comité de profesionales que, como te digo, bueno, pues afrontamos estos 4 años con muchas ganas, con mucha ilusión y bueno, y también con esa y muy conscientes de la responsabilidad que tenemos porque bueno, esto es como que no es lo mismo que te den el Ministerio de Transición Ecológica, que no le importa a nadie, ¿sabes? A que te den el Ministerio del Interior. Pues oye, cuando te toca el comité de profesionales, esto es una cosa importante y seria, pues este es el Ministerio del Interior del golf madrileño es este comité, así que estoy desde luego muy orgulloso y muy agradecido que Begoña haya confiado en mí para esta tarea. bueno, Gonzalo, pues yo creo que ha quedado todo bastante claro. De todas maneras, como esto va a estar en todas las redes, cualquier pregunta o cualquier sugerencia que haya, bueno, que nos la cuenten los federados, que se la trasladaremos o se la pueden trasladar directamente a Gonzalo y puede que dentro de poco tiempo, de unas semanas, de unos meses, hagamos como una, ¿cómo se llama esto en el gobierno? Una sesión de control, ¿no? Los 100 Podemos días, hacer, los famosos 100 días. exacto, a los 100 días podemos hacer una charla de a ver cómo han ido los primeros 100 días entre el circuito, la formación y sobre todo para también escuchar no solo a los profesionales, sino a lo mejor también al federado de a pie, a ver qué opina de sus profesores, qué opina de sus profesionales, porque al fin y al cabo un profesional madrileño cuando compite también por el mundo también va representando a la Federación de Madrid, entonces es importante escuchar a todas las partes, pero yo creo que tiene buena pinta. Sin duda, y vamos a hacerlo con muchas ganas, con mucha ilusión y bueno, y a lo mejor en el camino nos equivocaremos, o sea, no somos humanos. Es verdad que estoy muy bien asesorado, pero bueno, puede que erremos también y bueno, pero que sepan que lo hacemos siempre con la mejor intención, siempre mirando los recursos de los federados hasta el último céntimo y bueno, y no quería dejar pasar también la oportunidad de agradecer sobre todo a los empleados de la federación y muy concretamente a los que llevan ese circuito de Madrid para adelante. A Diego, a Cristina, a Marta, bueno, a toda la gente de la federación, porque bueno, al final ellos sí que son el corazón de la Fede y que mueve toda la máquina. No sé si meterte ahí, Pinedín, pero bueno, al final sois el, como digo, sois la maquinaria que al final mueve todo esto y no quería dejar pasar bueno, pues esa nota de cariño porque muchas veces nos olvidamos de vosotros y todo ese circuito y demás, pues y todas las cosas que se hacen en los diferentes comités no serían posibles sin vuestra ayuda. Así que en nombre de todos los profesionales de Madrid os damos las gracias. Ni comparación con lo que hace Deportivo. O sea, yo ahí a mí no me puedes meter porque desde luego, efectivamente, el motor de la federación pasa por el equipo de Deportivo que aparte dirige, obviamente, Carlos de Corral como director deportivo, pero que es un equipazo y que sobre todo es lo que más se ve también porque es lo que más le interesa al federado, que son los torneos y lo que pueden jugar. Así que, bueno, vosotros también sois federados y por eso tenéis un... Así que, pues nada, Gonzalo, que ha sido un placer, que estaremos pendientes de todo esto y que eso, que nos emplazamos para dentro de 100 días a hacer la sesión de control. Pues aquí estaremos, seguro que sí. Un abrazo, Ignacio. Gracias, Gonzalo. Chao.